Buenos días. Vamos a iniciar tratando los temas en cuanto al derecho constitucional y lo que se desglosa referente a ello. Para iniciar, vamos a decir que el derecho constitucional sí, es una rama del derecho público en el cual el ordenamiento jurídico regula las relaciones entre personas y entidades privadas como organismos del poder público, lo cual representa la voluntad del pueblo. ¿Sí? Tenemos que también señalar cuáles son las fuentes de la Constitución o del derecho constitucional. Tenemos la doctrina, las leyes políticas, las costumbres, la misma Constitución, la historia y la jurisprudencia constitucional. Pasaremos a explicar qué es la Constitución. Y la Constitución no es más que una carta de instrucción, ¿sí?, que representa la voluntad del pueblo, que es soberano. Esta Constitución es viva, es cambiante y se adecua frente a la sociedad. Ejemplo, esta Constitución no es más que la voluntad del pueblo plasmada en una carta, ¿sí?, donde se establecen o se regulan los principios, deberes y derechos que el pueblo soberano elige para que los regulen a ellos. Esta Constitución se divide en dos partes. Una parte dogmática, ¿sí?, que está compuesta por el preámbulo, los principios, garantías, obligaciones y deberes. Hablamos de dogmática refiriéndonos al dogma. Dogma significa que el pueblo adapta estos principios o costumbres o deberes, principios como suyos, ¿sí?, sin incurrir en una fuerza. Es algo que se cree que es ese mismo dogma. ¿Sí? Y tenemos la parte orgánica, que no es más que la organización, la manera en cómo se organiza el poder del Estado en la sociedad. Continuando con el tema, vamos a hablar un poco sobre la historia del constitucionalismo colombiano y vamos a repasar brevemente algunas de las constituciones que se establecieron a lo largo de la historia del pueblo colombiano. Y en el año 1809 y 1810 tenemos una constitución del Estado Libre del Socorro, que fue considerada como la primera en nombrar a José Miguel Peck como jefe de Estado. Entonces, en esta constitución pasamos a que teníamos la primera constitución es reconocer que el pueblo elegía a una persona como jefe de Estado, en otras palabras, como presidente, una persona que lo dirigiera y que nos mostrara el camino o el sendero que debíamos seguir en ese momento. Sí. En el 1811 se conformó la primera Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso a la vez en Bogotá, con el nombre de Colegiatura Constituyente. En el 1832 tenemos una Convención Granadina, donde se aprueba la separación y se establece una república centralizada llamada la Nueva Granada. Entonces, desde este momento ya conocemos este territorio o este estado como la República Centralizada de la Nueva Granada. Sí. También dentro de la historia del constitucionalismo tenemos que en el año 1843 se hizo una reforma que impuso el autoritarismo y el centralismo. En el año 1853 se da inicio al federalismo de la historia de Colombia y se elimina la esclavitud.
se extiende el sufragio a mayores de 21 años. Esta fue una constitución que marcó mucho la historia del constitucionalismo colombiano, porque pasaron o acontecieron hechos muy importantes. ¿Sí? Uno de ellos fue que se quitó en parte el centralismo, ¿sí? Y se eliminó la esclavitud. Entonces ya comenzamos a ver que los derechos de las personas comienzan a regir un valor importante en todo esto de la Constitución. Y en el 58, al mando de Mariano Pino Rodríguez, es llamado oficialmente Confederación Granadina. Entonces pasamos a ser ahora una confederación. En el 1886 inicia la vida constitucional de Colombia, a la cabeza de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Se abolió el federalismo, se creó un Estado unitario administrativo, social y económico. La religión pasa a ser parte fundamental en todo esto del constitucionalismo. Y aunque no era quien tomaba las decisiones, sí hacía parte fundamental en la toma de estas mismas. Enseguida demarcamos los tres ramas o poderes, una ejecutiva, una legislativa y una judicial. Se establecen enseguida los periodos de presidencia de 6 años y se crea la división territorial por departamento. Y pasamos a la Constitución de 1991, es una de las más importantes. ¿Sí? Esta Constitución se caracterizó por permitir la libertad de culto, ¿sí? Y estableció un sistema en el cual ya la población, las personas, podían hacer valer sus derechos, ¿sí? Algo que no pasaba en la Constitución de 1886 era que sí, todos conocían derechos y tenían sus derechos, pero no había un mecanismo por el cual las personas podían reclamar esos derechos como parte fundamental de ellos. Y en esta Constitución de 1991 se le atribuye que se implantó una acción de tutela. Aparte de eso, se crea la Fiscalía, se crea la Corte Constitucional y se da la descentralización política. Comenzamos a proteger a las minorías, en el caso de los indígenas, y se le da una participación, se les incluye incluso dentro de la democracia y se establece que una nación, el Estado, iba a tener un presidente. ¿Sí? Aparte de esto tenemos el Estado de derecho. Entonces, con la antigua Constitución de 1886 se decía que este Estado era un Estado solamente de derecho. Como lo expliqué anteriormente, era un Estado que reconocía que las personas tenían derechos, pero que no se incluían no había un mecanismo por el cual las personas podían hacer valer esos derechos que ellos mismos tenían. ¿Sí? Entonces hubo un cambio, y este cambio se logró, se llevó a cabo por medio de la séptima papeleta. ¿Sí? La séptima papeleta, como bien todos lo conocemos, fue un movimiento estudiantil que hizo que se llegara o se comenzó a organizar las cosas para que en la actualidad tuviéramos una Constitución de 1991. ¿Sí? La séptima papeleta se le conoce como la séptima papeleta porque fue unos jóvenes que se unieron, jóvenes universitarios que se unieron de todos los estratos sociales, por llamarlo así. Estos jóvenes se unieron y tuvieron la idea de llamar al pueblo para hacer especie de un plebiscito. Entonces, para ese tiempo había elecciones, ¿sí? Entonces ellos decidieron o trajeron la iniciativa de poner una papeleta más en el que pedían que hubiera una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. ¿Sí?
Y gracias a este movimiento, entonces Colombia o el Estado colombiano pasó a ser un Estado social de derecho. Entonces lo que importa es el ser, sin importar si es mayoría o minoría. El Estado garantiza sus derechos centrados en la Constitución. ¿Sí? Entonces ya estamos explicando nuevamente lo de la séptima papeleta, dijimos que fue un movimiento político impulsado por jóvenes universitarios que consistió en depositar un voto adicional en las elecciones del 90. ¿Sí? Este movimiento tuvo un logro que fueron un poco más de 2 millones de votos y fue aprobado por la Corte Suprema. Entonces tenemos las etapas de la evolución constitucional. La primera de ellas es la etapa precolombina, ¿sí? Y tenemos algunos autores destacados. Uno de ellos fue López Michelsen, ¿sí? Quien dijo que el Estado es la ciencia constitucional de la ciencia constitucional americana debía basarse en los mitos precolombinos. O sea, le daba una importancia a todos esos dogmas de los indígenas, las cosas que creían los indígenas. Y luego de eso pasamos a una etapa de la colonia que según se achica el proceso sociológico y político con el que se estructura el Estado se cumple con 3 etapas. Un periodo ideológico, un periodo colonial y por último un periodo imperial y misional. Tenemos la tercera parte que es la revolución y un autor importante fue Gerardo Molina, ¿sí? quien enseña que la ley de los comuneros es el verdadero origen del Estado colombiano. Desde allí se constituye la liberación de España. Pasamos a un tema que se llama crisis del Estado, ¿sí? Y en esta crisis de Estado, se llamó crisis de Estado porque predominaba la soberanía interna, oculta la dimensión interestatal, mientras que la soberanía postmoderna se constituye a partir del imperio mundial e ignora los estados nacionales. La globalización pone en riesgo la soberanía moderna. ¿Sí? Luego de esta crisis de Estado pasamos a la soberanía moderna, o sea, Estado, nación y poder centralizado. Esta soberanía moderna permite ejercer el poder de la fuerza sobre determinado territorio y su población. Se basa en el modelo imperialista y expansista de denominación territorial. El Estado tiene poder de decisión en las manos y decide sobre la eficacia de cualquier norma jurídica. O sea, esta soberanía moderna no es más que el pueblo soberano le da, cede esa soberanía al Estado para que sea el Estado quien regule a través de la Constitución la manera en cómo se van a ejecutar las normas jurídicas. Y tenemos la soberanía postmoderna, ¿sí? Y dice que tiene fronteras flexibles aunque se delimita el territorio desplazándose del interior hasta el exterior, utilizando la supremacía militar de los estados, por ejemplo, Estados Unidos. Esta es la nueva dinámica que el imperio económico ya forma un monopolio y amplía la velocidad de información. Contras de tipos de soberanía. Habermas enseñó estados nacionales que por destructivo ecológico, social, cultural de la capitalismo descontrolado. ¿Sí? Entonces esta fue nuestra charla del día de hoy. Agradezco de antemano su atención.